Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La Natividad de Cristo, un sermón de Juan Calvino. Hoy nos detenemos a contemplar uno de los misterios más profundos del Evangelio, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, no como una tradición sentimental, sino como el acto glorioso en el cual el Hijo Eterno de Dios se hizo carne para habitar entre los hombres. En este sermón, Juan Calvino nos conduce a mirar más allá del pesebre para entender la humillación voluntaria de Cristo, quien dejó la gloria celestial y nació en pobreza para reconciliar a pecadores con Dios. Que esta lectura nos lleve a una fe más profunda, a una adoración más reverente y a una gratitud sincera hacia aquel que, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de César Augusto, ordenando que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento se realizó por primera vez siendo Cirenio gobernador de Siria. Y todos fueron a empadronarse, cada uno a su ciudad. José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y linaje de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y aconteció que, estando allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y había pastores en la misma región que velaban por su rebaño durante la noche. Y he aquí, el ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 1-14. Sabemos que es nuestro bien, nuestro gozo y nuestro descanso estar unidos al Hijo de Dios. Así como Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Así también de Él recibimos nuestra vida, nuestra salvación, y todo bien. De hecho, vemos cuán miserable sería nuestra condición si no tuviéramos nuestro refugio en Él, para ser mantenidos bajo su cuidado. Sin embargo, no podríamos alcanzar tanta altura, ya que apenas podemos arrastrarnos por la tierra, a menos que Él se acercara a nosotros desde su costado, y ya se había acercado en su nacimiento, cuando se revistió de nuestra carne y se hizo nuestro hermano. No podríamos ahora tener nuestro refugio en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, su Padre en la gloria celestial, a menos que Él se humillara hasta hacerse hombre mortal y tener una condición común con nosotros. Por eso también, cuando se le llama mediador entre Dios y los hombres, se le atribuye especialmente este título de hombre, y por la misma razón se le llama Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Sin embargo, cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo para encontrar en Él el alivio de todas nuestras miserias y una protección segura e infalible, debemos comenzar por su nacimiento. No solo se nos recita que se hizo hombre como nosotros, sino que se despojó tanto de sí mismo que apenas se le consideraba hombre. Fue, por así decirlo, desterrado de toda casa y comunidad. No había nada más que un establo y un pesebre para recibirlo. Siendo así, conocemos aquí cómo Dios manifestó los infinitos tesoros de su bondad al querer que su Hijo se humillara así por nosotros. Reconozcamos también cómo nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, sufrió tanto por nosotros que, cuando lo buscamos, no necesitamos dar largos rodeos para encontrarlo ni unirnos verdaderamente a Él. Por esta razón, quiso someterse a toda vergüenza, de tal manera que fue, por así decirlo, rechazado por los demás hombres. Pero aprendamos también a ser pequeños para ser recibidos por Él.
Pues es razonable, al menos, que haya conformidad entre la cabeza y los miembros. Los hombres no necesitan vaciarse para no ser valiosos, pues por naturaleza ya encontrarán tal pobreza en sí mismos que tendrán buenas razones para estar completamente abatidos. Pero conozcamos cómo somos, para que podamos ofrecernos a nuestro Señor Jesucristo con verdadera humildad y para que Él nos reconozca como suyos. Sin embargo, también debemos notar que, en la historia que relata San Lucas, por un lado aprendemos cómo el Hijo de Dios se despojó de todo por nuestra salvación. Sin embargo, por otro lado, dejó un testimonio cierto e infalible de ser el Redentor del mundo prometido desde siempre. Aunque asumió nuestra condición, pudo mantener su majestad celestial. Aquí se nos muestran ambas facetas, porque nuestro Señor Jesucristo está aquí en un pesebre y es, por así decirlo, rechazado por el mundo. Se encuentra en extrema pobreza, sin ningún honor, sin ninguna reputación, como sujeto a servidumbre. Sin embargo, es magnificado por los ángeles del paraíso, que le rinden homenaje. En primer lugar, un ángel anuncia su nacimiento. Luego, lo acompaña una gran multitud, incluso un ejército, todos presentes como testigos enviados por Dios, para demostrar que nuestro Señor Jesucristo, humillado así por la salvación de los hombres, nunca deja de ser rey del mundo y de tenerlo todo bajo su dominio. Entonces, el lugar, Belén, da prueba de que era él quien había sido prometido desde siempre. Pues el profeta Miqueas había dicho así: Y tú, Belén, aunque seas despreciada, como una aldea de poca belleza y poca población, de ti saldrá hacia mí aquel que ha de gobernar a mi pueblo, y sus salidas serán eternas. Vemos pues aquí, por un lado, cómo nuestro Señor Jesucristo no se escatimó en sacrificios para que tuviéramos fácil acceso a Él y para que no dudáramos de que somos recibidos como su cuerpo, ya que quiso ser no solo un hombre mortal revestido de nuestra naturaleza, sino, por así decirlo, una pobre lombriz de tierra despojada de todo bien. Que nunca dudemos entonces, por miserables que seamos, de que Él nos guardará como sus miembros. Por otra parte, lo vemos aquí marcado, por así decirlo, por la mano de Dios, para que podamos recibirlo sin dificultad, como aquel de quien debemos esperar la salvación, y por quien somos recibidos en el reino de Dios, del que previamente fuimos desterrados. Por otra parte, lo vemos aquí marcado, por así decirlo, por la mano de Dios, para que podamos recibirlo sin dificultad, como aquel de quien debemos esperar la salvación y por quien somos recibidos en el reino de Dios, del que previamente fuimos desterrados. Pues vemos que Él posee en sí mismo una majestad divina, pues los ángeles lo reconocen como su superior y su rey soberano. No debemos dudar, cuando estemos bajo su protección, de que Él tiene todo lo necesario para mantenernos. Seamos conscientes de que, por mucho que Él haya sido humillado, esto no le resta en absoluto poder divino, ni nos impide estar seguros bajo su guía. Ahora veamos el resumen de esta historia. Es decir, en primer lugar, sabemos que el Hijo de Dios, nuestro mediador, se ha unido a nosotros de tal manera que nunca debemos dudar de que somos partícipes tanto de su vida como de todas sus riquezas. Sepamos también que nos trajo consigo todo lo necesario para nuestra salvación, pues, como ya he dicho, no se despojó de su dignidad sin conservar siempre su divina majestad. Aunque ante los hombres fue despojado de su reputación, siempre permaneció no solo heredero de este mundo, ya que es la cabeza de la Iglesia, sino también Dios verdadero. Además, aprendamos de quienes están aquí ordenados como maestros y líderes cómo debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, los sabios de este mundo están tan llenos de orgullo y presunción que difícilmente se dignarán a ser eruditos de hombres indoctos y pastores pobres del campo. Pero sin embargo, es toda nuestra sabiduría que aprendamos de estos pastores, de quienes se habla aquí, a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque tengamos todas las ciencias del mundo metidas en la cabeza, ¿de qué nos servirá cuando la vida nos falle? ¿Cómo nos ayudará a conocer a aquel en quien están escondidos los tesoros de toda sabiduría, como dice San Pablo? Ahora vemos por dónde debemos empezar. No nos hace daño seguir a quienes nos han mostrado el camino para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Dios no dio este honor a los grandes de este mundo, ni a los sabios, ni a los ricos, ni a los nobles, sino que eligió a los pastores. Siendo así,
Sigamos ese orden. Es cierto que los Reyes Magos vinieron de Oriente para rendir homenaje a nuestro Señor Jesucristo, pero los pastores tuvieron que venir primero para que se aboliera toda presunción y para que quien quisiera ser considerado cristiano fuera como un necio en este mundo. Así pues, no caigamos en la insensata presunción de juzgar con nuestra imaginación los admirables secretos de Dios, sino adorémoslos con toda sencillez. Además, observemos la fe de estos pastores. Entonces, ya no será difícil seguirlos. Vienen a adorar al Redentor del mundo. ¿Y en qué condición lo encuentran? Allí está acostado en un pesebre, envuelto en unos pequeños pañales, y es la señal que les había dado el ángel. Ahora bien, ciertamente parecía que esto era para asombrarlos, e incluso para hacerlos volver la espalda de tal manera que ya no reconocieran a Jesucristo como su Salvador, pues los escribas y maestros judíos seguramente creían que el Redentor prometido debía venir con gran pompa y someter al mundo entero, de tal manera que solo tuviera prosperidad, que acumularan riquezas en abundancia para saciarse y acumularan todas las riquezas del mundo. Aquí, pues, había un escándalo que podía desanimar a esta pobre gente, de modo que nunca habrían acudido a nuestro Señor Jesucristo, sino que se habrían alejado por completo de Él, cuando se les dice que lo encontrarán en un establo y envuelto en harapos. La señal que se les da del Redentor es que será acostado en un pesebre como si fuera separado del rango de los hombres. Sin embargo, ni siquiera eso los desanima. Llegan entonces a conocerlo como Señor, confesando cómo Dios se ha apiadado de ellos y que finalmente quiso cumplir la promesa que había hecho desde siempre, y se sienten seguros ante tal espectáculo, puesto que la fe de estos pastores era tan grande que luchó contra todo lo que pudiera disuadirlos de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Seremos doblemente culpables y estaremos desprovistos de toda excusa, a menos que aprendamos de su escuela, y a menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque apareció sin la dignidad, pompa ni nobleza de este mundo, no sea un escándalo que nos impida seguir el buen camino, y a menos que nos sometamos a Él como a nuestro Rey soberano, y a aquel a quien se le ha dado todo dominio tanto en el cielo como en la tierra. De hecho, necesitamos tal advertencia, porque, como ya he mencionado, la doctrina del Evangelio solo escandaliza a quienes se dejan llevar por el orgullo y la necedad y se consideran sabios. Vemos también cuántos fanáticos rechazan todo lo que es contrario a su mente. Por otro lado, hay muchos burladores que jamás han sido conmovidos por la conciencia de sus pecados. Como son profanos que creen que nunca rendirán cuentas y desconocen si existe una vida mejor que la que ven aquí abajo. Consideran que es una locura seguir así al Hijo de Dios y conocerlo. Veamos, pues, cuánto más debemos fortalecernos con esta advertencia, a saber, que el Hijo de Dios no pierde nada de su majestad ni de su gloria, y que ésta no disminuye en su humillación por nuestra salvación, sino que, al contrario, debemos embelezarnos con ella, conociendo su inestimable bondad y el amor que nos ha mostrado. Así, pues, debemos practicar esta doctrina, que no dejemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, aunque a primera vista no encontremos en Él lo que nuestra carne, es decir, nuestros sentidos naturales, desea. Pero aunque nació envuelto en harapos y yacía en el pesebre, sepamos y estemos resueltos a que, sin embargo, no dejó de ser el mediador para acercarnos a Dios, su Padre, para darnos entrada al reino de los cielos, del que estábamos completamente excluidos. Más aún hoy, aunque no gobierna con pompa, aunque su iglesia es despreciada, y aunque hay una sencillez en su palabra que los grandes hombres de este mundo rechazan, en cuanto a nosotros, que nunca dejemos por ello de aferrarnos a Él y de someternos a su dominio en una verdadera obediencia de fe. Por ejemplo, cuando alguien predica, según nuestra costumbre, no nos atrae mucho. Oímos a un hombre hablar. ¿Y quién es? No es de gran dignidad ni reputación. En resumen, solo queda la palabra. Por otro lado, en lo que predica el Evangelio hay muchas cosas que nos parecen contrarias a toda razón, si queremos juzgarlas según nuestro gusto. Así que sepamos que no podemos acercarnos a lo que Dios nos muestra y declara, a menos que primero nos hayamos inclinado. Como confirmación que Él añade a su palabra por nuestro bien, tenemos los sacramentos. Y bastaría una gota de agua para asegurarnos la remisión de nuestros pecados.
que Dios nos adoptó como hijos suyos y que, aunque seamos débiles y frágiles, seremos revestidos de su gloria celestial que nunca nos fallará? Podríamos encontrar garantía y seguridad de cosas tan grandes y excelentes en un poco de agua. En la Santa Cena, bastarían un trozo de pan y una gota de vino para asegurarnos que Dios nos acepta como hijos suyos, que vivimos en Jesucristo y que Él lo ha compartido todo con nosotros. Pues parece que tales ceremonias, sin gran pompa, carecen de valor. Así pues, vemos aún mejor cómo lo que aquí se menciona sobre los pastores nos concierne y cómo debemos aprovecharlo hoy. Es decir, no dejemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y de tener la certeza de que es Él en quien encontraremos todo bien, todo regocijo y toda gloria, aunque parezca que todavía está, por así decirlo, en el establo y en el pesebre, envuelto en pañales. Es decir, podría haber muchas cosas que nos corrompieran y deslumbraran los ojos de algunos, para que no percibieran la gloria celestial que le fue dada por Dios su Padre. Digo, incluso en la naturaleza humana que tomó de nosotros, porque siendo Dios, todo lo tiene de sí mismo, como se dice en Juan 17, pero con respecto a su humanidad, recibió como don gratuito todo lo que nos trajo, para que pudiéramos aprovechar su plenitud y para que pudiéramos encontrar en él todo lo deseable y para que pudiéramos tener todo nuestro descanso y contentamiento solo en Él. Además, observemos bien que el Espíritu Santo también quiso asegurarnos que, al seguir a los pastores que aquí son ordenados como maestros y guías, no temeríamos equivocarnos. Porque si los pastores no hubieran tenido otra señal que el establo y el pesebre, podríamos decir, miren a los pobres idiotas que se hacen creer, tontamente y sin razón, que Él era el Redentor del mundo. Eso sería demasiado fácil para nosotros. Podríamos entonces dudar. Pero los pastores fueron confirmados por otros medios para tener la certeza de que Él era el Hijo de Dios, aquel que yacía así en el pesebre. Es decir, cuando el ángel se les apareció, entonces oyeron este cántico que añade San Lucas, donde todo el reino de los cielos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él tiene todo poder sobre las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Aprendamos, pues, a recibir, para estar seguros en la fe de Jesucristo, todo lo que aquí se nos propone. Pues es cierto que Dios quiso convencer de ingratitud a todos aquellos que hoy no se dignan a rendir homenaje a su Hijo único, cuando envió tal multitud de ángeles para declarar que Él era el Redentor prometido. Es en vano, pues, que nos conformemos con nuestra incredulidad, al ver a tanta gente necia que no tiene en cuenta todo lo que contiene el Evangelio. Incluso hay burladores de Dios, tan descuidados que no les importa lo que se les predique. No prestan más atención que a las fábulas. También hay algo que condenar por una rebelión obstinada y diabólica a todos aquellos que no se someten a nuestro Señor Jesucristo para rendirle homenaje. Pues, dado que hay incrédulos, tendrán una multitud infinita de ángeles del paraíso que testificarán en su contra. Pues estos son los ministros de la verdad de Dios. Así pues, aunque todos los malvados y todos aquellos que están sumidos en sus vicios y corrupciones se complacen en ello y se endurecen tanto como desean en su incredulidad, tienen testigos más que suficientes para testificar su condenación. Pues los ángeles del paraíso aparecieron para que ya no hubiera excusa, para que no recibiéramos a Jesucristo como nuestro Rey soberano, inclinándonos humildemente ante su majestad. Sin embargo, observemos, por otro lado, que Dios procuró nuestra salvación al enviar tal multitud de ángeles, para que pudiéramos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo con valentía y sin ser retenidos por disputas ni escrúpulos, sino para que estuviéramos plenamente resueltos a encontrar en Él todo lo que nos falta y a suplir todas nuestras necesidades y miserias. En resumen, es Él por medio de quien Dios quiso comunicarse con nosotros. ¿Acaso queremos buscar nuestra vida fuera de Dios? En Jesucristo está la plenitud de la deidad. Cuando, pues, tenemos tal testimonio, es como si Dios extendiera sus brazos para hacernos sentir su inestimable bondad y para mostrarnos que solo cuando tenemos fe en Jesucristo, digo una fe sin hipocresía, apoyándonos solo en Él, sabiendo que de Él debemos recibirlo todo, seremos partícipes de todos los beneficios que nos faltan y por los que nos morimos de hambre. Además, aunque hoy no vemos a los ángeles que aparecieron solo un instante,
Este testimonio queda registrado para ser auténtico, pues el Espíritu Santo habló por boca de San Lucas. Conformémonos, pues, con tal testimonio de Dios, quien nos declara que los ángeles dieron testimonio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que, sabiendo cómo se hizo hombre, es decir, que se despojó de sí mismo por nosotros, podamos tener la dicha de aspirar al reino de los cielos y adherirnos a él en verdadera unión de fe. A continuación, consideramos el lugar de su nacimiento, Belén. Esta no es una confirmación insignificante, ya que vemos cómo el Hijo de Dios nació como tal, mucho antes de que el profeta lo mencionara. Si José y María hubieran tenido su morada en Belén y hubieran establecido allí su residencia, no habría sido extraño que ella diera a luz allí y que Jesucristo naciera allí. Pero esto, que hoy debería ayudarnos, ha sido muy oscurecido, porque al menos se podría saber que no sin razón el profeta había dicho: tú, Belén, aunque hoy eres despreciada como una pequeña aldea, darás a luz a aquel que será la cabeza de mi pueblo. Pero cuando José y María viven en Nazaret y llegan a la ciudad de Belén justo cuando ella debe dar a luz, y Jesucristo nace allí, ¿quién no verá que Dios guió todo el proceso con su mano? Los hombres, pues, deben ser ciegos a sabiendas y con cierto conocimiento, cuando no están dispuestos a reconocer aquí la palabra de Dios, que marcó a su Hijo único, para que pudiera ser recibido sin ninguna duda como aquel que había sido prometido. Seguramente, el edicto publicado por el emperador romano dio motivo suficiente para que José fuera a Belén. Pero traer allí a una mujer embarazada y a punto de dar a luz, sin duda, no fue algo gobernado por el hombre, sino que Dios estaba obrando allí. Vemos cómo incluso Dios usa medios extraños para cumplir su voluntad. Pues el edicto de César, aunque se ejecutó sin sujeción tiránica, obligó a controlar al pueblo judío, a someterlo a un control, y esto fue para mostrarles que ya no debían esperar libertad. A Jesucristo se le prometió liberar a los judíos y a todos los creyentes de la sujeción de Satanás y de toda tiranía. Parecía que este edicto iba a cerrar la puerta, para que Dios nunca cumpliera lo que había prometido a su pueblo. Sin embargo, es el medio para lograrlo. Porque cuando José y María llegan como pobres sujetos a un tirano, un pagano e incrédulo, y así nace Jesucristo en Belén, se demuestra la veracidad de la profecía. Dios, como ya he dicho, aquí da plena certeza a los suyos para que no duden del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, pues debemos aplicar a nuestro uso e instrucción lo aquí tratado. Pues no es la intención de San Lucas, ni más bien del Espíritu Santo, quien habló por su boca, simplemente escribirnos una historia de lo sucedido, sino que aquí expresó, por un lado, cómo el Hijo de Dios no se escatimó en sacrificios por nosotros, y por otro, cómo dio testimonio infalible de ser el Redentor para que pudiéramos ser recibidos como tal. Pensemos en aprovechar esta historia para estar en sintonía con el canto de los ángeles al glorificar a Dios y así recibir lo que Él nos da para regocijo de nuestras almas. En primer lugar, el ángel, quien trae el mensaje de los pastores, dice: no temáis, os anuncio una gran alegría. Luego está este testimonio común de todo el ejército que Dios envía: paz en la tierra a los hombres. Esto es, pues, lo que debemos recordar ante todo, que buscamos nuestro gozo en Jesucristo. Porque de hecho, aunque tuviéramos toda clase de deleites y lujos, solo sería cuestión de ahogarnos en nuestros placeres. Sin embargo, incluso si estamos demasiado dormidos, incluso completamente estúpidos, nuestra conciencia nunca tendrá descanso. Seremos atormentados sin fin y sin cesar. Este gusano, del que hablan las Escrituras, nos devorará. Seremos condenados por nuestros pecados y sentiremos que, con toda razón, Dios se opone a nosotros y es nuestro enemigo. Por lo tanto, habrá una maldición sobre todos los placeres del mundo, pues se convertirán en crujir de dientes, hasta que los hombres estén bien con Dios. Malditos sean, pues, todos los goces, todos los honores, todo lo deseable, hasta que sintamos que Dios nos recibió en su misericordia. Reconciliados así con Él, podemos gozarnos, no solo con un gozo terrenal, sino especialmente con el gozo que nos promete el Espíritu Santo, para que lo busquemos en Él. Porque la paz y el gozo son inseparables.
Pues cómo, estando rodeados de tantas miserias, podemos gozarnos. Entonces, siendo malditos en Adán, hijos de la ira, y siendo Dios nuestro juez, armado de venganza para arrojarnos al abismo, ¿qué gozo podemos concebir en tal estado? Ciertamente, al pensarlo, no solo nos embargará la inquietud, sino que nos hallaremos en una horrible gehenna que supera todas las angustias de este mundo, a menos que el diablo nos haya hechizado. Como vemos a muchos que no dejan de divertirse, aunque le hacen la guerra a Dios. Pero si tenemos una sola partícula de sentimiento en nosotros, es seguro que siempre estaremos en tormento, hasta que Dios sea declarado favorable hacia nosotros. Esta paz, entonces, debe preceder a que sepamos que Dios nos reconoce como hijos suyos, aun cuando no nos imputa nuestros pecados. ¿Estamos así en paz con Dios? Entonces, realmente tenemos algo por lo que regocijarnos, incluso con Dios, siguiendo lo que ya he mencionado. Porque los incrédulos ciertamente tienen cierta paz, es decir, son tan insensibles que no les preocupa el juicio de Dios. Incluso lo desafían, pero no es con Dios, porque nunca tienen paz ni descanso, excepto cuando se olvidan tanto de Dios como de sí mismos y se vuelven completamente insensibles. Pero San Pablo nos exhorta a tener paz con Dios, es decir, a mirarlo y buscar, en la medida de nuestras posibilidades, la paz. Es decir, que al acercarnos a Él, tengamos la certeza y seguridad de su amor. ¿Cómo será eso? Por la remisión de nuestros pecados, por el amor gratuito e inmerecido que Él nos tiene en nuestro Señor Jesucristo. Observemos bien, entonces, que la paz que predican aquí los ángeles del paraíso conllevaba este gozo, mencionado por el primer ángel al decir, les anuncio un gran gozo, es decir, la salvación que recibirán en Jesucristo. Él es llamado nuestra paz, y este título declara que estaríamos completamente separados de Dios si no nos recibiera por medio de su Hijo único. Por consiguiente, también tenemos algo de qué jactarnos cuando Dios nos acepta como sus hijos, cuando nos da la libertad de proclamarlo abiertamente como nuestro Padre, de acudir libremente a Él y de refugiarnos en Él. Sin embargo, deduzcamos de esto que Dios ha ordenado que el Evangelio sea predicado por boca de los hombres. Sin embargo, los ángeles ya lo predicaron con anterioridad. Hoy es cierto que la Iglesia debe ser instruida por medio de criaturas mortales. Aunque sea así, no aportamos nada nuevo. Solo recitamos la predicación que dieron los ángeles del paraíso, y no en un número pequeño, sino en una multitud infinita y un gran ejército. Además, no puede ser que estemos tan deseosos de magnificar a nuestro Dios como cuando tengamos plena certeza de su bondad. Por eso estas dos cosas se unen, que los ángeles exhortan a todo el mundo a glorificar a Dios, ya que Él ha dado tal paz en la tierra. Nos regocijamos, pues, por el bien que Dios nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. Él ha tomado posesión de esta paz, para que las alabanzas asciendan a lo alto y traspasen las nubes, y para que todo el mundo repita este cántico, es decir, para que Dios sea bendecido y magnificado en todas partes. De esto debemos deducir que siempre permaneceremos mudos y que nunca podremos alabar a Dios hasta que Él nos haya hecho experimentar su bondad. Por ejemplo, ¿cómo podrán bendecir su nombre los pobres pecadores, mientras tienen problemas y remordimientos, quienes no saben si Dios los ama o los odia? Al contrario, la angustia, por así decirlo, los mantendrá restringidos, de modo que no podrán abrir la boca. Debe ser entonces, en primer lugar, que Dios nos haya testificado conscientemente su amor por nosotros, de tal manera que estemos resueltos a que Él siempre será nuestro Padre. Entonces, seguramente tendremos algo por lo que bendecir su nombre. Pero como no podemos alabar a Dios hasta que Él nos haya declarado su bondad, aprendamos también a no tener una fe muerta ni ociosa, sino que seamos incitados a bendecir el nombre de Dios, al ver que Él ha manifestado así los grandes tesoros de su amorosa bondad hacia nosotros. Que nuestra boca, por un lado, cumpla su función, y que luego toda nuestra vida le corresponda. Porque este es el verdadero canto, que cada uno se dedique al servicio de Dios, sabiendo que, puesto que Él nos ha comprado a tal precio, es razonable que todos nuestros pensamientos y obras se dediquen a este fin, que su nombre sea bendecido. Cuando sepamos que realmente somos suyos, que sepamos que es porque le ha placido aceptarnos,
y que todo procede de su generosidad gratuita e inmerecida. Por eso, no sin razón se añade que la paz se da a los hombres, no por mérito alguno, ni por haberla adquirido, sino por la voluntad de Dios. Pues la palabra que usa San Lucas significa que no debemos buscar otra razón por la que nuestro Señor Jesucristo se nos apareció que porque Dios tuvo piedad y compasión de nuestras miserias. Como también se dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Aprendamos, pues, a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, es decir, que el mensaje que aquí publican los ángeles sea para nosotros como una lámpara encendida que nos muestre el camino, que la fe nos guíe y que sepamos que ahora es Dios en nosotros, tanto como es Dios con nosotros. Nuestro Dios con nosotros se manifiesta cuando quiso habitar en nuestra naturaleza humana, como en su templo. Pero ahora es Dios en nosotros. Es decir, lo sentimos unido a nosotros con mayor poder que cuando se mostró y se declaró hombre mortal. Él es incluso Dios y hombre en nosotros, porque primero, por el poder de su Espíritu Santo, nos da vida. Luego, es hombre en nosotros, ya que nos hace partícipes del sacrificio que ofreció por nuestra salvación, y nos declara que no sin razón, declaró que su carne era verdaderamente comida y su sangre verdaderamente bebida. Por eso también se nos prepara la Santa Mesa, para que sepamos que nuestro Señor Jesús, habiendo descendido aquí abajo y despojándose de todo, no se separó de nosotros al ascender a su gloria en el cielo, sino que, bajo esta condición, compartimos su cuerpo y su sangre. ¿Y por qué? Porque sabemos que su justicia y su obediencia son la satisfacción por nuestros pecados, y que apaciguó la ira de Dios mediante el sacrificio de su cuerpo y su sangre, que ofreció en esta humanidad que tomó de nosotros. Siendo así, que no dudemos cuando Jesucristo nos invita a esta mesa, aunque solo percibamos pan y vino, de que Él realmente habita en nosotros, y que estamos tan unidos a Él, que no hay nada de sí mismo que Él no esté dispuesto a comunicarnos. Que reconozcamos, digo, que para que sepamos aprovechar este sacramento que Él nos ha instituido, como sea y cuando sea que lo recibamos, tengamos la certeza de que Dios podría habernos librado de la profunda condenación en la que nos encontrábamos por otros medios, si así lo hubiera querido. Pero quiso darnos mayor seguridad del amor que nos tiene cuando tenemos a Jesucristo como garantía, para que busquemos todo nuestro bien en Él. Que sepamos que no podemos apreciar plenamente lo que esto significa hasta que Él se nos dé, por así decirlo, en medio de nosotros y nos acerquemos a Él, de tal manera que, por medio de Él, seamos conducidos al reino de los cielos, del que fuimos desterrados y privados a causa de nuestros pecados. Así es como nuestro Señor Jesucristo debe aplicarse a nuestra salvación, si deseamos acercarnos a Dios, si deseamos verdadero gozo espiritual, contentamiento y descanso, y si deseamos estar preparados contra las tentaciones que el diablo puede suscitar. Pero para participar de esta santa mesa, examinémonos a nosotros mismos, y en primer lugar, reconozcamos nuestras miserias, para que nos disgusten y nos confundan por completo. Además, sepamos que Dios quiso endulzar toda nuestra tristeza y angustia al derramarse en su Hijo único, y que quiso que lo disfrutáramos plenamente. Aunque estemos sujetos a mucha pobreza en este mundo y asediados por enemigos que son como lobos rapaces, aunque el diablo, por un lado, no cesa de buscar presas contra nosotros y los incrédulos ladran como perros mastines, aunque, digo, estemos agitados por muchos problemas y amenazados por todos lados, aunque tengamos que soportar muchas molestias, tengamos la certeza de que nunca dejaremos de tener paz con nuestro Dios. Roguémosle que nos haga experimentarla por su Espíritu Santo, ya que esto es algo que sobrepasa todo entendimiento humano, como ya hemos notado en San Pablo, y aprendamos a estar tan contentos con nuestro Señor Jesucristo y los beneficios espirituales de los cuales nos hace partícipes, que podamos soportar con paciencia todas las miserias y aflicciones de este mundo. Que no nos resulte perjudicial ser molestados por todos lados, en resumen, estar expuestos a toda vergüenza y desgracia, siempre que Jesucristo esté con nosotros y bendiga todas nuestras miserias y aflicciones, y obtengamos tal fruto de ello que nos demos cuenta de que, en medio de todas nuestras pobrezas, no pedimos nada más que glorificar a nuestro Dios. Y cuando los mundanos alcancen sus triunfos para su confusión,
ya que no pueden disfrutar sin luchar contra Dios, que nuestro verdadero gozo sea servirle con todo temor y humildad y entregarnos por completo a su obediencia. Así es como debemos beneficiarnos de esta doctrina. Ahora nos inclinaremos en humilde reverencia ante la majestad de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.